En primer lugar, lo más importante para el adepto es la disposición de ánimo con la que se acerca a aquello que percibe como lo más elevado, las preguntas acerca de los enigmas de la existencia. Precisamente en nuestros tiempos, en que solo se quiere aceptar como conocimiento lo científico, se hace difícil creer que, en lo que atañe a las cosas más elevadas, dependamos ni más ni menos que de una disposición de ánimo, con lo que el conocimiento se convierte en un fenómeno íntimo de la personalidad. Sin embargo, así es para el iniciado, que a uno le den la solución del enigma del universo, y que le sea ofrecida en forma ya elaborada. Una respuesta así le parecería al iniciado algo que no pasaría de ser más que palabra vana y hueca. Y si la persona no sale al encuentro de tal respuesta en la forma adecuada, la solución no es nada, se desvanece. Si el sentimiento no se inflama con el fuego especial que es necesario, que una divinidad se acerca a ti, ella puede ser todo o nada. Será nada si sales a su encuentro con el estado de ánimo con el que te enfrentas a los asuntos de la vida ordinaria. Será todo si tú estás preparado, afinado para ella. Lo que la divinidad sea en sí misma es algo que no te concierne. Lo importante es si te deja igual que como te encontró o si hace de ti otro hombre. Ahora bien, esto depende únicamente de ti. Es preciso que una determinada educación, un desarrollo de las fuerzas más íntimas de tu personalidad, te hayan preparado para que se encendie y brote aquello que una divinidad puede encender y hacer brotar en ti. Todo depende de cómo acojas tú lo que te es ofrecido. Plutarco nos ha dejado dicho algo acerca de esta educación. Habla del saludo que dirige el adepto a la divinidad que se aproxima a él. Comillas. Porque el Dios saluda igualmente a cada uno de nosotros que se acerca a él, con las siguientes palabras: conócete a ti mismo, que ciertamente no es menor categoría que la fórmula corriente salud. Pero nosotros contestamos a la divinidad tú eres, para afirmar que el saludo, el único que corresponde a la divinidad y solo a ella, es el del ser. Porque en efecto el hombre, nosotros mismos, dentro de nuestra limitación física, no participamos verdaderamente de ese ser, sino que toda naturaleza perecedera, situada en el centro entre nacimiento y muerte, no ofrece sino una apariencia, una débil e incierta intuición de sí mismo. Si nos esforzamos por comprenderla mediante el intelecto, ocurrirá lo mismo que sucede cuando el agua es sometida a una fuerte presión, debido a la cual el agua se estanca, con lo que el objeto al que le rodea se pudre. Porque el intelecto, en cuanto persigue la representación demasiado clara de cada una de las leyes, perdón, de cada una de las eventualidades y cambios a los que está sometido el ser, se desvía, unas veces hacia el origen de éste y otras hacia su fin, y no puede aprender nada duradero, nada que tenga auténtica existencia real. De acuerdo con el pensamiento de Heráclito, no nos podemos bañar dos veces en el mismo río. No es posible tampoco captar un ser mortal dos veces exactamente en el mismo estado, ya que por la violencia y rapidez del movimiento todo se destruye y se restaura, nace y desaparece, viene y pasa. Por esta razón, aquello que se encuentra en pleno devenir nunca puede alcanzar el ser verdadero, porque nunca sale de su status nascendi, ni se para jamás, sino que su metamorfosis comienza ya en el germen, que su forma, que forma un embrión y después un niño, un adolescente, un adulto, un hombre maduro y un anciano, por cuanto a que las etapas y edades sucesivas son continuamente anuladas por las que le siguen. De aquí que resulte ridículo tener miedo a una muerte en particular, siendo así que ya hemos muerto de múltiples maneras y que seguimos muriendo. Porque, como sigue diciendo Heráclito, no solo la muerte del fuego es el nacimiento del aire y la muerte del aire da lugar al nacimiento del agua, sino que todo esto puede observarse más claramente incluso en el caso del hombre mismo. El hombre maduro muere cuando se convierte en viejo, el joven a convertirse en adulto, el adolescente al entrar en la juventud y el niño al pasar a la adolescencia. Lo de ayer es morir en lo de hoy muere en lo de mañana. Nada permanece ni es único. Por el contrario, nos transformamos en múltiples cosas, mientras la materia anda rodando alrededor de una imagen de una forma común.
En efecto, si fuéramos siempre idénticos a nosotros mismos, ¿cómo podríamos deleitarnos hoy con cosas distintas a las de ayer? Amar y odiar, admirar o reprobar cosas diferentes, cambiar nuestra manera de hablar, entregarnos a otras pasiones. ¿Cómo sería todo esto posible si no adquiriéramos otra figura, otras formas y otros sentidos? Porque si cambio, nadie puede acceder a un estado diferente, y quien cambia ya no es el mismo. Y con no ser ya el mismo, ya no es, sino que uno se cambia de un estado de ser a otro diferente. Es la percepción de los sentidos la que nos seduce para tomar la apariencia como si fuera el verdadero, ya que el conocimiento de éste escapa a nuestro alcance. Bueno, muy bien, esto es lo que habíamos dejado la vez pasada, y ese es como termina el pensamiento que cita Steiner de Plutarco, ¿no? Entonces ahorita sí continúo con lo nuevo, y esto ya lo dice Steiner. Plutarco se califica con frecuencia a sí mismo de iniciado. Lo que nos ha descrito es la condición propia de la vida del iniciado. La clave de la sabiduría que el hombre adquiere permite que su espíritu vaya dándose cuenta del carácter de apariencia engañosa en que consiste la vida sensible. Todo lo que los sentidos muestran como lo existente, lo real, se halla sumergido en la corriente del devenir. Y lo que sucede con todas las demás cosas del mundo, así sucede también con el hombre mismo. Ante los ojos de su espíritu, él mismo se desvanece. La integridad de su ser se desmenuza en fragmentos, en manifestaciones efímeras. El nacimiento y la muerte pierden su significación característica y se convierten en simples momentos de aparición y desaparición, al igual que ocurre con todos los restantes fenómenos de la vida. Lo que es de índole superior no podrá ser hallado en las relaciones del devenir y del perecer. Solo puede encontrarse en lo auténticamente duradero, en aquello que contempla lo pasado y prevé lo porvenir. La percepción de aquello que comprende así el pasado y el futuro corresponde a un grado más elevado del conocimiento. Es el espíritu que se manifiesta en y a través del mundo de los sentidos. No tiene nada que ver con el devenir sensible, ni nace ni parece en la forma en que lo hacen los fenómenos sensoriales. Quien vive exclusivamente en el mundo de los sentidos lleva dentro de sí el espíritu en forma oculta. Quien ha reconocido el carácter de apariencia del mundo sensible, posee el espíritu dentro de sí como realidad manifiesta. Bueno, muy bien. No sé si hasta allí tengan algún comentario, pregunta. Repito, pues está claro y seguimos. Ustedes me dirán en confianza. Lo que se leyó al principio era de un pensamiento de Plutarco, ¿cierto? Lo de que el hombre como que muere cada que quema una etapa de su vida o algo así, lo que entendí. Sí, sí, No, sí, no sí. es de Steiner. Ah, Exacto, es de Plutarco. y de Plutarco, sí. Y Steiner lo que está diciendo ahora es más o menos que no está de acuerdo con eso y me perdí un poquito. Ah, ya. No, Steiner sí está de acuerdo con Plutarco. ¿Sí está de acuerdo? Sí, sí, sí está de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, entonces sí me perdí. Bastante. Eh, lo que pasa es que los párrafos son muy densos, sí, eso para qué. Eso Sí, sí sí, sí. es cierto y de pronto leí un poco rápido. La idea es que Plutarco, o sea, Steiner cita una frase de Plutarco y Plutarco lo que da a entender es que, pues según lo que yo más o menos entendí, es que todo está en continuo cambio, ¿no? Todo es pasajero, todo lo que es recibido por nuestros sentidos, por nuestro mundo es pasajero, porque todo cambia, ¿no? Hasta el mismo ser humano cambia. Ya no es lo mismo el de ayer que el de hoy. Eh, Eso lo dice... Exacto, yo lo vería como es. Qué pena. No, no, dime, dime. No, no, que yo lo vería más como una evolución, no como una muerte continua. Bueno, no sé si viene siendo lo mismo. Ah, ya, ya, ya. No, es como de lo mismo.
Porque, digamos, el ser humano evoluciona, o sea, cambia, y se debe a eso, a esos cambios, a esas muertes y nacimientos, ¿no? No sé, Kate, si quedó faltando un poquito más de mi explicación o así está bien. Sí, 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 Santi, faltaría lo de Steiner. Ok, ok. Entonces Steiner dice que que Plutarco era un iniciado, dado ese pensamiento desde un punto de vista de un ser iniciado, ¿no? Y él dice que en efecto es así, que lo que nuestros sentidos perciben es algo efímero, pasajero, pero hay algo que sí es duradero, que no es pasajero, y es lo que está detrás de todo eso, que es el espíritu. Entonces dice Steiner que sí, todo realmente, todo lo que nosotros vemos como real, lo que nos muestra los sentidos, es algo pasajero, efímero, mientras que lo único verdadero y real es el espíritu. Entonces Steiner utiliza como trampolín la frase, el pensamiento de Plutarco para decir que está en lo correcto, que lo del mundo que vemos, lo que damos como real del mundo sensible, del mundo que vemos, es pasajero y efímero, pero hay algo que sí es duradero, que es el espíritu. Entonces utiliza como plataforma el pensamiento de Plutarco para hablar del espíritu, que ese sí es imperecedero. Ya, sí, sí, a eso me refería, entonces no estaba tan perdida como pensé. Ah, no, bien, bien, muy bien. Bueno, Pero sí. en ese mismo sentido, el espíritu también no iría como evolucionando, como cambiando. Sí, 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 sí. El espíritu cambia, evoluciona. Todo cambia, todo evoluciona. Ujú, De hecho, la misma palabra evolución es transformación. ujú. Ahora, hay una ventaja de nosotros, digamos, nosotros los seres humanos, que hemos sido guiados, nuestra evolución ha sido guiada por espíritus superiores. La ventaja de eso es que la gran mayoría de los cambios van a ser buenos. Muy poquitos son los que se van a rezagar en el camino. La mayoría van a ser buenos. Porque la transformación, evolución, no quiere decir que sea para bien o para mal. Eso es algo neutro, digámoslo así. Transformación es transformación. Pero, por fortuna nuestra, como esto ha sido un plan divino, toda la evolución, toda la transformación del ser humano ha sido para bien. Esa es la gran ventaja. Y hablando en promedio, ¿no? Pues, obviamente hay personas que se rezagan, pero son poquitas comparado con la gran mayoría, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional, inquietud o continuamos. Sigamos, creo. Vale, muy bien, entonces voy a continuar. El que alcanza esta perspectiva ha desarrollado en sí un nuevo órgano. En su interior ha sucedido algo parecido a lo que en una planta que, contando tan solo con el verde de sus hojas, se ve enriquecida con el brote de una flor multicolor. Es verdad que las fuerzas que dan origen a la flor se hallan ocultas en la planta con anterioridad, pero solo cobran realidad con el hecho del florecimiento. Del mismo modo, las divinas fuerzas espirituales se encuentran ocultas en el hombre que solo vive a través de los sentidos y únicamente se tornan una realidad manifiesta en el iniciado. Su expresión está en la transformación que se opera en la persona del misto, cuyo desarrollo ha añadido algo nuevo a su mundo. El mundo sensible había hecho de él un hombre dotado de sentidos, abandonándole luego a sí mismo. La naturaleza había cumplido su misión. Lo que ella era capaz de hacer con las fuerzas existentes en el hombre lo había consumado, pero estas fuerzas no se agotan con ello. Como hechizadas, yacen en el hombre meramente natural en espera de su liberación. No pueden romper el hechizo por sí solas. Se marchitan y se desvanecen en la nada si el hombre no hace cargo de ellas para desarrollarlas, si no deja que despierte a una verdadera existencia aquellos que,
escondido dormita en su interior. La naturaleza evoluciona desde lo imperfecto hacia lo perfecto. Desde lo inanimado conduce a los seres a lo largo de una serie de estadios, a través de todas las formas vivientes, hasta llegar al hombre sensible. Este abre los ojos en su sensibilidad y se descubre a sí mismo como un ser sensible, real y cambiante. Pero además percibe también dentro de sí las fuerzas donde esa realidad sensible ha surgido. Esas fuerzas no son lo que cambia, sino que por el contrario son las que dan origen a lo cambiante. El hombre las lleva en sí como signo de que en él vive algo más que lo que percibe con los sentidos. Aquello que gracias a ellas puede llegar a ser todavía no es. Entonces el hombre siente que en él se ilumina algo que ha creado todo, incluido él, y siente que ese algo será lo que le dará alas para realizar una actividad creadora de orden superior. Este algo está dentro de él. Existía antes de su aparición física y subsistirá después de esta. En virtud de ese algo el hombre llegó a la existencia y sin embargo será capaz de aprenderlo y de tomar parte en su actividad creadora. Tales son los sentimientos que vivían en el antiguo mixto después de la iniciación. Sentía lo eterno, lo divino, y su acción había de tomar parte en esa divinidad, en esa divina actividad creadora. Bien podría decirse a sí mismo, comillas, he descubierto en mí un yo superior, que trasciende los límites de mi existencia sensible. Existía antes de mi nacimiento y existirá después de mi muerte. Este yo ha estado creando desde toda la eternidad y seguirá creando eternamente. Mi personalidad física es obra suya, porque me ha incorporado así, actúo dentro de mí, soy parte de él. Lo que yo sea capaz de crear a partir de ahora será de orden superior a lo sensible. Mi personalidad no es sino un instrumento al servicio de esa fuerza creadora, de ese componente divino que hay en mi interior. Cierra comillas. Bueno, muy bien. No sé si hasta ahí tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Yo creo que continuamos bien, aunque yo no he entendido muy bien esa partecita de si de pronto podíamos, pero yo creo que es porque como no estaba en unas reuniones, estoy desacondicionado. Ah, vale, vale, muy bien. Sí, ¿no? Y además es un poco denso este texto, o sea, no es sencillo. Mm. Y si uno no lo coge desde antes, es más complicado aún. Sí, entonces lo que yo he entendido hasta ahora es que el, el ser humano tiene dentro de sí como el potencial o la fuerza oculta para poder desarrollar algo superior, para poder entrar en ese mundo superior. Entonces, cuando el iniciado, después de lograr todos sus procedimientos en esas escuelas de misterios y se logra iniciar y ya por fin logra, digamos, destapar o desarrollar esa fuerza oculta que tiene en su interior, entonces empieza a percibir el mundo de una manera diferente. Y incluso uno puede decir que empieza a pensar de manera diferente. Eh, entonces, eso que antes él veía como algo del mundo real, que tenía que ver con el mundo de los sentidos, ya deja de ser como lo real en el sentido, digamos, mayúsculo de la palabra, sino que pasa a ser algo secundario. Porque lo importante o lo real es lo que precisamente no es lo pasajero, sino que lo que es eterno. Entonces él sabe que puede evolucionar eso que es espiritual dentro de él, que ya lo comprende y ya lo siente, y por eso se puede el iniciado dividir en dos, o sea, dividir el tiempo en dos, antes de iniciarse y después de iniciarse.
porque empieza a ver las cosas con un yo superior. Eso es como más o menos lo que yo entendí al respecto. Ahí sería también PRI relacionado, por ejemplo, la relación que hay en ese cambio, digamos, con el guardián del umbral menor. Sí, 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 sí. En efecto, tiene que ver. Porque, digamos, todos esos ejercicios que eran en rigor obligatorios en los tiempos de las escuelas de los misterios, eran para prepararse a esos eventos y esos encuentros. Y si lo lograba vencer, el guardián del umbral, entonces podía entender ciertas cosas. Porque hay dos especies de, digamos, de iniciados. Los que logran ver el mundo espiritual y los que logran comprender eso que están viendo del mundo espiritual. Para llegar a la comprensión se necesita tener un nivel superior en esta cosa del conocimiento espiritual y uno de los requisitos es vencer el guardián del umbral. Si no lo logra vencer, entonces puede ser que sea clarividente, pero no puede subir a los siguientes escalones de la iniciación. Para seguir subiendo, para poder seguir subiendo o evolucionando en la iniciación, tiene que vencer al guardián del umbral y adquirir un nuevo tipo de conocimiento, de conciencia. Si no, simplemente queda como mero clarividente nada más. Entonces sí, Gracias, PRI. ok. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta o continuamos. Vamos, gente. A ver Ok. si entendemos. Sí. Ok. Igual esto, yo creo que se los dije la vez pasada, este texto es interesante, pero al principio es muy denso. Entonces, esto es como una especie de prueba de Steiner para que uno luego repita o relea y lo entienda mejor. Sí, este es como más complicadito, ese hay que volverlo a leer bien, ¿no es cierto? Lo bueno Sí, es que uno puede escuchar los capítulos y todo, pues para comprender un poquito mejor. sí, sí, sí. De hecho, yo lo he leído, por lo menos yo creo que esto 2 o 3 veces, pero hace rato, hace varios años. Y cada vez que lo retomo es como si fuera la primera vez y igual siento un ladrillo de conocimiento aquí y me toca leer y releer. O sea que este texto es duro inicialmente, pero me acuerdo, eso se los digo ahorita, que ya los capítulos intermedios y finales se vuelven más divertidos. Pues bueno, divertidos no, sino que más a menos. Ah, qué bueno. Ajá. Bueno, muy bien, entonces continúo. ¿Ibas a decir algo? No, no. Ok, bueno. Es así como el iniciado vivía su propia divinización. Los iniciados, a esa fuerza que resplandecía en ellos, la llamaba su verdadero espíritu. Ellos mismos eran producto de ese espíritu, como si hubieran penetrado en ellos un nuevo ser, tomando posesión de sus órganos, así les parecería su nuevo estado. Era un ser que se hallaba entre ellos, como personas sensibles, y la todopoderosa fuerza cósmica, la divinidad. Este verdadero espíritu suyo buscaba el adepto. Se decía a sí mismo, he llegado a ser hombre en el marco de la grandiosa naturaleza, pero ésta no ha acabado su tarea. Es a mí a quien corresponde su consumación, pero no en este tosco reino de la naturaleza a la que mi personalidad física pertenece. Lo que voy a desarrollar en este terreno ha sido desarrollado. Por eso he de salir de ese reino y continuar edificando en el reino de los espíritus a partir del punto en que la naturaleza se ha parado. Debo crearme una atmósfera vital que no se encuentre en la naturaleza exterior. Esta atmósfera vital les era preparada a los adeptos en los templos de los misterios. Allí se les despertaban las fuerzas que dormitaban en ellos para ser transformadas en fuerzas creadoras de un ser de una superior naturaleza espiritual.
Esta transformación era un proceso delicado. No podía resistir la rudeza ambiental de la vida ordinaria. Pero una vez cumplido su objetivo, el iniciado se había convertido en una roca cimentada sobre lo eterno, estando ya en condiciones de resistir todas las tempestades. Ahora bien, sabía que no debía comunicar directamente a los demás las experiencias que había vivido. Plutarco declara que en los misterios se halla la más profunda explicación acerca de la verdadera naturaleza de los daimones. Y Cicerón, al referirse a los misterios, observa, cuando son explicadas y conducidas conforme a su significación, se reconoce más fácilmente la naturaleza de las cosas que la de los dioses. Estas afirmaciones demuestran que, acerca de la naturaleza de las cosas, los adeptos recibían revelaciones que estaban por encima de las que la religión popular eran capaz de ofrecer. Vemos desde luego que tanto los daimones, es decir, los seres espirituales, como los propios dioses requerían una explicación. Se recurría pues a entidades cuya naturaleza era superior a la de los daimones y los dioses. Y esto era consustancial a la sabiduría iniciática. El pueblo se representaba a los dioses y daimones en forma de imágenes enteramente tomadas del mundo de los sentidos y de la realidad material. ¿No resultaría desconcertante para el iniciado aceptar la eternidad de tales dioses después de haber penetrado en la esencia de lo eterno? ¿Cómo podría ser eterno aquel Zeus de la imaginación popular que aparecía revestido con los atributos propios de un ser mortal? Para los iniciados estaba claro que el hombre llega a su visión de los dioses de manera distinta que a la representación de las demás cosas. Un objeto del mundo exterior me fuerza a formarme de él una idea bien determinada. En contraposición con ello, la formación de conceptos acerca de los dioses lleva el sello de libertad e incluso de arbitrariedad. Falta la coacción del mundo exterior. El pensamiento nos enseña que para aquello que nos imaginamos acerca de los dioses no existe control externo. Esto ocasiona al hombre una lógica inseguridad. Comienza a considerarse a sí mismo el creador de sus propios dioses, y llega a preguntarse incluso, ¿qué me autoriza a mí en mi mundo de representaciones a ir más allá de la realidad física? A este género de reflexiones tenía que aplicarse el neófito. En este punto se le presentaban dudas justificadas. Obsérvese, podía quizás pensar, todas las representaciones que se hacen de los dioses. ¿Acaso no se parecen a las criaturas con que nos encontrábamos en el mundo sensible? ¿No se los ha creado el hombre para sí mismo poniendo o quitando simplemente estas o aquellas cualidades que corresponden a la naturaleza de los seres del mundo sensible? El hombre primitivo que ama la caza crea un cielo en el que se celebren las más deliciosas cacerías celestes. Y el griego traslada al Olimpo personajes divinos cuyos modelos podían encontrarse en la bien conocida realidad griega. El filósofo Genófanes llamó la atención sobre esto con irrebatible lógica. Sabemos hoy que los antiguos filósofos griegos, de hecho, dependían de la sabiduría de los misterios. Partiendo de Heráclito, demostraremos esto en detalle. Así pues, lo que afirma Genófanes puede tomarse sin más como la convicción de los mistos. Dice, los hombres se imaginan a los dioses creados a su imagen. Debían tener sus sentidos, su voz y su cuerpo. Pero si los bueyes y los leones tuvieran manos y supieran servirse de ellas para pintar y modelar como los hombres, pintarían las formas de los dioses y modelarían sus cuerpos tal como están constituidos los propios suyos. Los caballos crearían dioses con forma de caballo y los bueyes con forma de bueyes. Partiendo de tal punto de vista, el hombre puede llegar a dudar de todo lo divino. Puede apartar de sí toda la mitología y no creer en otra realidad que aquella que le viene impuesta por la percepción de los sentidos. Pero el iniciado no se convirtió en un escéptico de esta especie, porque comprendía que hacerlo sería parecido a que una planta dijera, mis flores de colores son fútiles y vanas, porque con mis hojas
yo ya he alcanzado mi plenitud. Lo que con ellas puede añadirse no es más que una apariencia engañosa. Pero tampoco el adepto podía quedarse estancado en unos dioses así creados, los dioses populares. Si la planta pudiera pensar, comprendería que las fuerzas que crearon sus hojas verdes estaban también destinadas a originar flores multicolores. Pero no descansaría hasta haber investigado dichas fuerzas para poder contemplarlas. Y aquí la actitud del iniciado para con los dioses populares. Él no los negaba ni los declaraba vanos, pero sabía que eran creaciones del hombre. Las mismas fuerzas, el mismo elemento divino que actúa en la naturaleza, opera también en el iniciado, y crean en él las representaciones de los dioses, y quiere captar esa fuerza que crea los dioses. No tiene parecido con los dioses populares, es superior. Bueno, hasta ahí no sé si tengan algún comentario, quietud. Está como denso, Santi, para mí. No, sí es que está denso, bastante denso. Pues yo propondría que ya a las 9:30 que dejemos ahí, que como que la escuchemos nuevamente a ver si o leamos nosotros a ver si comprendemos un poquito mejor. Vale, perfecto, estoy de acuerdo. Ahí como para que lo piensen, la idea es que el iniciado, al darse cuenta de la nueva realidad, no se contrapone con la realidad, digamos, del mundo de los sentidos, ni tampoco con la idea que se le expresaba a esos seres espirituales de la religión común, porque se da cuenta que todos los atributos, todas las explicaciones que daban la religión para el mundo espiritual eran válidas, pero sabe que tiene que ir más allá, porque esas explicaciones válidas estaban configuradas o creadas para personas que solamente podían entender el mundo sensible de los sentidos. Entonces Steiner dice que los iniciados no rechazaban las religiones o la religión de su pueblo porque sabían que eran válidas, pero tenían que ir más allá. O sea, tenían que aprender a conocer más allá de la realidad que se da en la religión por una realidad superior que es la del mundo espiritual. Eso es como la idea general, Kate. Sí, yo me acuerdo que ahí mi padrino también hablaba una vez que los clarividentes, que a veces, digamos, cuando estaban comenzando en el proceso, confundían la realidad con o sea, como estaba viviendo otras realidades. Entonces, digamos, por ejemplo, poder ver esos daemones o ver como esos seres y todo también se confundían como en la realidad del mundo físico como tal, ¿no? Eso es lo que yo también entendía un poquito ahí. Sí, así es. Es más o menos como la analogía cuando una persona que va a un nuevo lugar, a otro país, digamos así, otra región, y a pesar de que ve las cosas allí, no las conoce y puede confundirse, puede perderse. Entonces, todo este proceso que los iniciados hacían en las escuelas de los misterios, o lo que Steiner más adelante propone para, digamos, uno abrirse paso en ese nuevo mundo, es tener una ciencia espiritual, porque así uno tiene cierta, digamos, seguridad a la hora de explorar esos caminos. Y esa misma seguridad es la que uno debería haber aplicado en la vida ordinaria. No hay por qué cambiar. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Feliz noche. Ay, muchas gracias a ti, Feliz Santi. noche, A muchas ustedes, a gracias. Un ustedes por abrazo. la paciencia y muchas gracias. Entonces nos vemos el jueves. Bueno, chao, Bueno, Katy. Hablamos. Un abrazo. bueno, chao, Chao, chao. felizmente. Chao, chao. Feliz Chao, noche. chao. Chao.